Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Política Argenta y Fútbol, el canal que trata la actualidad de la política, la economía, la sociedad argentina y el fútbol de primera división. Bueno, en este video nos toca analizar la apertura de las sesiones ordinarias en el Honorable Congreso de la Nación por parte de nuestro presidente Javier Milei. Vamos a ver lo que dijo en el discurso justamente de la inauguración y luego vamos a hacer la conclusión de las cosas interesantísimas que planteó nuestro presidente. Vamos entonces. Bueno, ahí vemos el Congreso Nacional iluminado en todo su esplendor, embanderado. Vemos la llegada de nuestro presidente, que había sido escoltado por, aparte de obviamente de la seguridad, escoltado por una guardia de granaderos a caballo, tal cual es la tradición. Ahí está llegando al Congreso, ahora va a bajar del auto y va a ser recibido al pie de la escalinata por la vicepresidente Victoria Villarroel. Luego va a pasar hacia el interior. Ahí vemos cómo llega el presidente y se abraza efusivamente con Victoria Villarroel. Un encuentro bastante importante, trascendente de este abrazo, porque se habla de algunas rispideces, ¿no?, que hay con la vicepresidente. Y muchachos, no empecemos así, ¿sí? Hay que estar juntos, unidos. Acá se está abrazando con Esper. Hay toda una guardia primero de diputados, luego de senadores, que le hacen un cordón de bienvenida al primer mandatario. Todo tal cual el protocolo habitual. Ahí la vemos a Carolina Lozada también. Sigue saludando al presidente. Y ahora va a pasar a algo que yo no lo sabía. Luego de firmar el ejemplar de tanto de senadores como de diputados, el presidente va a pasar a una vitrina que está ahí especialmente preparada, en cuyo interior está nuestra Constitución Nacional original. Y se quedan un ratito contemplándola, como meditando sobre nuestra Carta Magna y la importancia, como si hicieran un juramento en silencio, ¿no es cierto? Ahí los vemos. Un juramento en silencio de representarla y honrarla. Levantado el cuarto intermedio, continúa la sesión de asamblea. Invito al señor presidente de la Nación Argentina a ingresar al recinto a efectos de realizar la apertura de sesiones del Honorable Congreso y dar cuenta del Estado de la Nación. Diputados y senadores del Congreso de la Nación, gobernadores, ministros de la Corte Suprema de Justicia, embajadores y quienes nos acompañan hoy en este recinto, nos reunimos aquí, como marca la Constitución Nacional, para comunicar el estado de nuestra nación a todo el pueblo argentino, que nos está mirando a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el día de hoy se cumplen exactamente 82 días desde que asumimos el desafío de conducir la nación en lo que es posiblemente el momento económico más crítico de su historia. Luego de más de 100 años de insistir con un modelo empobrecedor y habiendo olvidado casi por completo las ideas que hicieron grande nuestro país, los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás.
Bueno, vamos a ir desgranando las partes más importantes del discurso del presidente. No podríamos poner 70 y pico de minutos y esto hay que hacerlo de a poquito, porque si no, si pongo todo junto lo que voy a poner de las partes del discurso que va diciendo, creo que se pierde un poco el sentido del video, que es ir mostrando las cosas que va diciendo el presidente, y además no me podía acordar de todo lo que quiero decir de lo que fue diciendo, de las partes importantes, o para mi criterio las partes importantes del discurso, ¿verdad? Bueno, en esta primera parte habló de cómo el país hace 100 años a la fecha dejó las ideas que habían sido el patrimonio de la fundación de nuestro país para abrazar ideas de populismo, y sobre todo los últimos 20 años, haciendo clara alusión al gobierno kirchnerista, sobre todo los últimos 20 años habían sido una orgía de despilfarro, donde la emisión monetaria y el déficit fiscal habían empobrecido a nuestro país. También habló más adelante, a ver, yo me hice un machete acá, habló sobre la caída del salario, de cómo eso había provocado la pobreza, sobre todo el último gobierno, los últimos 4 años, de 6 de cada 10 argentinos eran pobres. Y ahí viene el primer palo a los políticos, ¿no? Y a los diputados y senadores. Mientras que los políticos, muchos de ustedes, son ricos, les dijo. Habló también de los gerentes de la pobreza, de los planes sociales, cómo se habían multiplicado y cómo eran aprovechados por los sectores de izquierda para su propio beneficio, para llenarse los bolsillos. También habló de la caída de los salarios en cuanto a los jubilados y cómo las fórmulas que se estaban usando en el gobierno anterior no servían para nada, porque había que estar implementándole a cada rato un bono para que más o menos no perdieran tanto a nuestros jubilados. Y también criticó unos 4 años donde se habían incorporado nuevos jubilados que nunca habían aportado. En materia de seguridad, nos encontramos con una sociedad abandonada a su suerte, ciudades enteras rehenes del narcotráfico, las calles tomadas por el caos y el desorden, ambos generados por las organizaciones de izquierda en su afán de extorsionar constantemente a los distintos gobiernos, un caos que la política alimentó durante los últimos 20 años para beneficio propio. Frente a ellos, unas fuerzas de seguridad maltratadas y pisoteadas por los gobiernos anteriores, que los ataron de manos y les impidieron cumplir con su trabajo, poniéndose del lado de los delincuentes, ejemplificado en el absurdo de soltar presos durante la pandemia. En lo que respecta a la educación, una crisis que ya arrastra décadas, que es cada vez más profunda y que ha redundado en que hoy la mitad de los chicos de tercer grado no entiende que leen en Argentina y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Esta es la realidad actual del país con más premios Nobel de la región, que supo ser en su pasado un faro de calidad educativa. El analfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que la inflación es a nuestra economía. En el plano de la educación superior, la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política, y en los profesorados e institutos de formación docente proliferan currículas educativas de izquierda, abiertamente anticapitalistas y antiliberales, en un país en el cual lo que se necesita es más capitalismo y más libertad. En materia de salud, un sistema empujado hacia una crisis de desabastecimiento causada por la política comercial irresponsable del gobierno anterior, que dejó a médicos, pacientes y familias sin stock de insumos médicos de todo tipo y en particular de medicamentos especiales como los oncológicos. Todo esto en el medio de la farsa del Estado te cuida durante la pandemia, donde si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30.000 muertos, de verdad, mientras que tuvimos 130.000 con el dolor enorme que eso significa. Tal vez el caso de los seguros que hemos visto recientemente en los medios sea el mejor ejemplo de esto.
un sistema diseñado para generar un intermediario entre los distintos organismos del Estado de manera de poder cobrar retornos de cada operación. Un sistema corrupto que ha generado cientos de millones de dólares de retorno que terminaron en los bolsillos de los políticos. Es esa tal vez la mejor definición que podemos dar de la situación en la que hemos encontrado el Estado. Una organización criminal diseñada para que en cada permiso, en cada regulación, en cada trámite y en cada operación haya una coima para el político de turno. Este esquema putrefacto está extendido a todos los poderes del Estado, también por sindicalistas que entregan a sus trabajadores, engañándolos con supuestos beneficios mientras promueven un régimen laboral que solo los beneficia a ellos. Es decir, un sistema en absoluta bancarrota moral e intrínsecamente injusto. Un sistema que solo puede generar pobres y a costa de ellos produce una casta privilegiada que vive como si fueran monarcas, que llega a absurdos obscenos de impunidad. Durante la campaña electoral le hablamos al pueblo argentino con la verdad por primera vez en décadas, y el pueblo lo comprendió, lo aceptó y nos eligió. A pesar de que había otros candidatos que prometían las mismas soluciones de siempre, repitiendo el mismo discurso conciliador y engañoso de siempre, por primera vez en mucho tiempo la sociedad eligió al candidato que prefería decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Nosotros le planteamos a la sociedad que la única forma de evitar una catástrofe económica peor sería con un ajuste del gasto público brutal y rápido. Le planteamos a la sociedad también que la corrección de los precios reprimidos y la inflación rezagada, producto de la emisión monetaria, generarían meses de inflación muy alta, y también que sanear la economía destrozada que heredábamos implicaría sacrificio y dolor y tardaríamos en salir del pozo. Firmamos un contrato electoral de esfuerzo y sacrificio, porque 100 años de decadencia no se dan vuelta de un día para el otro. Pero al mismo tiempo asumimos un compromiso con los argentinos de que el esfuerzo iba a valer la pena, porque hacerlo nos iba a permitir cumplir dos objetivos. Primero, nos permitiría terminar con la inflación para siempre y avanzar en las reformas estructurales para que la Argentina vuelva a ser un país próspero y pujante. Segundo, nos permitiría terminar con el régimen de apartheid político que hay en la Argentina desde hace décadas, un régimen en que los políticos y sus amigos son ciudadanos de primera y los argentinos de bien son ciudadanos de segunda. Bueno, a ver, es como el que el presidente nos prepara en la primera parte de su discurso diciéndonos el panorama de cómo había recibido el gobierno. En la segunda parte, en esta parte, nos está diciendo que, bueno, que hay que tener paciencia, que son meses largos, las cosas no se pueden arreglar de un momento para otro, pero que ellos saben cómo hacerlo. Y ahora va a venir la parte más jugosa, la tercera, que es cómo se va a implementar ese cambio. Cómo vamos a llegar a ese bienestar que según el presidente nos va a convertir nuevamente en una potencia mundial. En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales.
Por eso, incluimos en el decreto de necesidad y urgencia la educación como el servicio esencial, lo cual les sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 70% del servicio educativo durante cualquier huelga. Bueno, en la parte que no puse del discurso, el presidente habló de cosas muy interesantes, de todo lo que habían logrado en estos 82 días de gobierno. Realmente hay cosas muy jugosas, que lamentablemente, les vuelvo a insistir, tendría que ser un video de 2 horas y media tranquilamente. Entonces no puedo hacer un video de 2 horas y media. Por eso lo tuve que eliminar. Pero habló de muchísimos logros que ha hecho el gobierno. Obviamente son comprobables, no son piribiri, y realmente me llamó la atención de todas las cosas que se habían logrado, ¿no? De todas las mejoras que había habido, así como también habló de la reducción de los gastos, de la flota de coches y de teléfonos y de un montón de cosas del Estado. Habló, por ejemplo, de que no se necesita tantos asesores en el gobierno. O sea, toda la reducción que se hizo en cuanto a llevar al déficit cero, eliminando gastos superfluos. Y también habló de, y esto es lo importante, empezó a hablar de los sindicalistas. Ahora le tocó el turno a Baradel y va a seguir redoblando la apuesta más adelante. Y empiezan las sorpresas. Eliminamos agencias de gobierno como el INADI, que además de cumplir el rol de policía del pensamiento, contaba con un presupuesto anual de 2.800 millones de pesos para mantener militantes rentados. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia TELAM, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista. Liberamos la elección de las obras sociales para que los trabajadores ya no estén presos del sindicato de su actividad y puedan elegir cuál prestador de servicios prefieren. Derogamos la nefasta ley de alquileres. Derogamos también la nefasta ley de abastecimiento, que era una herramienta que los políticos utilizaban para extorsionar a las empresas, y prohibimos la potestad de la política de prohibir exportaciones. Modernizamos la legislación laboral para facilitar la contratación del empleo registrado, algo que fue combatido por los sindicatos. Para profundizar en nuestra misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos, estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anticasta, del cual quiero compartir con ustedes algunos de sus componentes. Eliminaremos las jubilaciones de privilegios para presidente y vicepresidente. Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la justicia electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a 4 años y establecerá un tope de una sola reelección posible. Los convenios colectivos específicos que realizan en la asociación libre los trabajadores de una empresa o grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector. Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años.
Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Además, todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario. Reduciremos drásticamente la cantidad de contratos para asesores de los diputados y senadores de la Nación. Ha sido una práctica común de la política que los representantes del pueblo armen pymes de 30 o 40 asesores cada uno, dilapidando los recursos de los argentinos. Eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios. Vamos a enviar un proyecto al Congreso para penalizar por ley al presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central y a los diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria para terminar de una vez por todas y para siempre con estas prácticas insostenibles moralmente y criminal. Y además, propondremos que dicho delito esté a la altura de un delito de lesa humanidad, de manera tal que sea imprescriptible, para que tarde o temprano paguen el costo de sus acciones. Lo vimos también en la reparación de los jinetes del fracaso como Sergio Massa, Pablo Moyano, Juan Grabois y Máximo Kirchner. Incluso con la reaparición de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido responsable de uno de los peores de los gobiernos de la historia. No negociamos el cambio y vamos a cumplir la promesa que le hicimos a la sociedad con o sin el apoyo de la dirigencia política. Lo haremos con las herramientas que nos puedan brindar o lo haremos únicamente con los resortes legales del Poder Ejecutivo, como venimos haciendo hasta ahora. Porque nosotros, cuando nos encontramos con un obstáculo, no vamos a dar marcha atrás. Vamos a seguir acelerando. Esto nos deja de frente a dos escenarios posibles. El primero es el camino en el que estamos inmersos, el camino de la confrontación, el del conflicto. Ese no es el camino que elegimos y lo hemos demostrado haciendo el intento de enviar a este honorable casa un ambicioso proyecto de ley con la expectativa de que fuera acompañado. Hay otro camino posible, un camino distinto. Un camino de paz y no de confrontación, un camino de acuerdo y no de conflicto. Acuerdo sí, no el consenso contra el cambio. Debo ser honesto en decirles que no tengo demasiadas esperanzas de que tomen este camino. Creo que la corrupción, la mezquindad y el egoísmo están demasiado extendidos, pero si bien no tengo demasiadas esperanzas, tampoco las he perdido. Es más, quiero que me demuestren que estoy equivocado. Quiero desafiarlos a que demuestren que la política puede ser más que lo que es, que podemos aspirar a ser mejores, que demuestren que a pesar de nuestras diferencias podemos anteponer los intereses de la nación a los miserables intereses electorales. Por esta razón y con el deseo de estar equivocado en mi desconfianza hacia muchos de ustedes, es que quiero aprovechar esta ocasión para extenderles una invitación. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración,
quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. De esta manera, espero que podamos dejar atrás las antinomias del pasado, abandonar las recetas del fracaso y volver, tal como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años, a abrazar de una vez y para siempre las ideas de la libertad. Ese Pacto de Mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad. Esas 10 políticas de Estado son: 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10. Y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global. Toda la política está convocada a acompañarnos. No nos importa quiénes sean, de dónde vengan, ni qué de ideas hayan defendido. Para mostrar el compromiso del Gobierno de avanzar en esta dirección, he instrumentado al jefe de gabinete, al ministro de Economía y al ministro del Interior a que, como primer paso antes de firmar el Pacto de Mayo, convoque a los gobernadores de todas las provincias argentinas a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo y sancionar tanto la ley Bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias. Sancionadas ambas leyes como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común, basada en estos 10 principios esbozados previamente, para así, el 25 de mayo de este año, reunidos en la DOCTA, podamos dar inicio a una nueva época de gloria para nuestro país. Esta es la oferta que nosotros ponemos sobre la mesa. Quedará en ustedes y en el resto de la dirigencia argentina saber aprovechar la oportunidad de cambiar la historia, o en lo contrario, pretender continuar por este camino de decadencia por el cual nos han traído. Ese día veremos quiénes están sentados en la mesa trabajando por los argentinos y quiénes pretenden continuar por este camino de servidumbre. No gobernamos para ser populares ni hoy ni mañana. Gobernamos para todos los argentinos, incluso para los argentinos que aún no nacieron, para que algún día, dentro de 30 años, cuando la Argentina sea una potencia mundial, las generaciones futuras miren para atrás y digan: fue ahí, en la DOCTA, que nuestra querida provincia de Córdoba, que comenzó el camino de la prosperidad. Miro a la Argentina hoy y tengo la certeza de que con las ideas de la libertad como faro, este país aún tiene todo para retomar el camino de la prosperidad. Para eso gobernamos, para volver a hacer de la Argentina una de las grandes naciones del mundo, líder y referencia de la región,
una potencia productiva, agrícola, energética, comercial, marítima y tecnológica, llena de vida, voraz por poblar los rincones de la patria con el espíritu de frontera que alguna vez nos caracterizó. Ese es el país con el que sueño y para el que gobierno. Para concluir este mensaje, a los gobernadores, los dirigentes, los distintos partidos del sistema político y a los diputados y senadores que se encuentran aquí presentes hoy, les digo, están ante un momento bisagra en la historia argentina. Pueden aferrarse a un sistema injusto, del cual la gran mayoría de la sociedad es víctima, o bien pueden dejar sus intereses particulares y prejuicios ideológicos de lado, colaborar con nuestra misión del cambio, ayudarnos a transformar el país y pasar a la posteridad como patriotas. Si eligen estar a la altura de las circunstancias y presentarse en Córdoba a firmar el Pacto de Mayo, tanto yo como el pueblo argentino reconoceremos ese gesto como un acto de humildad y valentía y una señal clara de que podemos trabajar juntos sin rencores. A los argentinos les pido solo una cosa: paciencia y confianza. Falta un tiempo para que podamos percibir el fruto del saneamiento económico y de las reformas que estamos implementando. Es más, todavía no hemos visto todos los efectos del desastre que heredamos, pero estamos convencidos que vamos por el camino correcto, porque por primera vez en la historia estamos atacando el problema por su causa, el déficit fiscal, y no por sus síntomas. Por eso les pido paciencia y confianza, porque por más oscura que sea la noche, siempre sale el sol por la mañana. De esta manera quedan inauguradas las sesiones ordinarias número 142 del Honorable Congreso de la Nación. Que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Habiéndose cumplido el objetivo de esta solemne asamblea, queda levantada la misma. En el barco. Bueno, vamos a sacar las conclusiones del discurso de Milei. ¿Qué les parece? A mí me parece sin lugar a duda que en todas las cosas que dijo fueron muy importantes. Incluso les vuelvo a repetir cosas que quedaron fuera de este resumen, porque si no tenía que poner los 71 minutos, porque realmente muchas cosas de las que dijo, o prácticamente todo lo que dijo, llevaba un significado muy beneficioso para el país. Con lo que me voy a quedar de lo que dijo, así como cosa importante, bueno, obviamente hizo el repaso de todo lo que hizo mal el gobierno anterior y de toda la obra que llevan hecho ellos en 82 días. Y a mí lo que me sorprendió es que muchos hablaron de tocarle la cola al sindicalismo y nadie se atrevió. Él está muy decidido a terminar con los Moyano de la vida, los Baradel y toda esta runfla que hace 30, 40 años que están, y este hombre está decidido a sacarlos. Vamos a ver, eso es lo que él propone, vamos a ver si se puede hacer, pero ya dijo, un mandato, como mucho una reelección y a tu casa, y aparte elecciones controladas, ¿no? Para que no se cometa fraude, para que sea transparente el escrutinio. Me pareció una cosa de la más interesante de los pilares de lo que dijo, ¿no? Todo fue interesante, pero hubo pilares fundamentales. Después, otro pilar importante me parece lo relacionado con el Estado, ¿no? Que la gente vea que es la política también la que hace el ajuste. Entonces hablaba de la reducción de la flota de autos, hablaba de la flota de teléfonos, también habló de los viajes, aunque no quedó registrado en el resumen, de los viajes en aviones, como el gobierno anterior dilapidaba los fondos nacionales en viajes privados, que ya no se va a poder hacer eso, y que encima acumulaba millas encima. Habló también de la eliminación de la jubilaciones de privilegio para el presidente y el vice.
habló de que una persona que tiene una condena firme en segunda instancia no puede presentarse a una elección nacional y que además se le van a quitar los privilegios de los que goza por el cargo que ejerció. Me parece sumamente trascendental. Son todas cosas que todos los argentinos pedíamos a gritos durante décadas y décadas y nunca se hacía. Acá era de una impunidad total lo que hacían los gobernantes, los ministros, los intendentes y todo, esta runfla de que es lo que llevó a que gane Milei. Esta casta política privilegiada que nos arruinó a nosotros mientras ellos se hicieron millonarios, como lo dijo el mismo Milei en el discurso, ¿no es cierto? También habló de enviar un proyecto de ley que contemple que tanto el presidente como el vicepresidente como el ministro de Economía y los legisladores que voten un presupuesto cuyo financiamiento sea con emisión monetaria van a ser juzgados y que no va a prescribir, que va a ser como un delito de lesa humanidad y no va a prescribir para que tenga la condena que les corresponde. También habló del cierre del INADI y de la agencia TELAM. Se elimina también el financiamiento público de los partidos políticos que van a tener que solventarse con lo que recauden por donaciones o por sus propios afiliados. Me parece brutal, porque ustedes saben que había gente que se juntaba, reunía las mínimas condiciones que le pedía la Junta Electoral, supongo que es la Junta Electoral Nacional, armaban un partido político que sabían que no iba a llegar a un carajo, pero los tipos sabían que tenían posibilidades de que si juntaban X cantidad de votos o eran X cantidad, ya le daba la personería jurídica, no me acuerdo bien cómo es eso, el gobierno les daba la tarasca. Entonces a los tipos no les importaba, ¿qué me importa si voy a gobernar, si no voy a gobernar, si ya sé que nunca voy a llegar a nada? Pero por ahí meto un diputado y robo el sueldo durante los años que me corresponden al cargo. Pero lo que les interesaba a ellos de verdad era la financiación que les hacía el gobierno, que también les daba las boletas de papel, que eso es un flor de negociado que también se tiene que terminar, y me parece bárbaro entonces que todo eso se termine, ¿no es cierto? Y acá viene lo mejor de todo, que demuestra que Milei es un estadista. Realmente Milei, les digo que está llamado a ser el mejor presidente de la historia moderna argentina de Alfonsín hacia acá. Miren, por lo pronto lo que el tipo propone está perfecto. Después podemos discutir algunas formas o si alguna cosa que él propone se le puede dar la vuelta, como yo decía de la ley ómnibus y del DNU, por ahí alguna cosa, no, esto no es así, está bien la idea central, pero hay que darle por este lado y no por este, por ahí pueden hacer un retoque, pero realmente las cosas que el tipo propone son las cosas que venimos pidiendo durante años y años los argentinos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y el pacto de 10 puntos que quiere hacer con todas las fuerzas políticas fue la viveza más grande que se le podía haber ocurrido, porque se los puso en el puño. ¿Por qué? Muy fácil. Lo dijo en el mismo discurso. Yo voy a hacer un plan de 10 puntos. Voy a convocar a los gobernadores a que antes del 25 de mayo vengan a la Casa Rosada a firmar un preacuerdo en donde
me tienen que aprobar lo que no quisieron aprobar antes y yo les voy a tirar unos mangos de la coparticipación. Básicamente lo que dijo es eso, por lo que yo entendí. Pero además, muy pillo Milei, les dijo, tienen una oportunidad histórica de pasar a la historia como patriotas y que dentro de 30 años digan, esta gente estuvo en la docta firmando el nuevo pacto social argentino para acabar con los 100 años de despilfarro y malas administraciones. Y el que no vaya, en pocas palabras lo que dijo, va a quedar expuesto. La cara de Kicillof, ustedes vieron la cara de Kicillof. Entonces el tipo le hizo muy bien, porque quiere asegurarse de que no le veten nuevamente la ley ómnibus, que no le veten el DNU, y a su vez exponer a los que no vayan a Córdoba, exponerlo como verdaderos traidores y antipatrias. Y guarda, guarda, porque yo no sé quién es el que está dispuesto a quedar así, porque ya no tienen mucha salida. Yo no estoy tan seguro, por ejemplo, que Cristina o Kicillof no quieran ir, No estoy tan seguro. No estoy seguro que no quiera ir Gildo Infran o que no quiera ir el de La Rioja. Ojo con eso, porque van a quedar muy expuestos. Bueno, hasta acá más o menos lo que él dijo y lo que se interpretó y lo que yo interpreté. Por ahí en algún punto puede ser que no lo haya interpretado como lo quiso decir él, pero creo que en líneas generales está bastante claro lo que él quiso decir, ¿no es cierto? Yo les digo una cosa, ustedes saben que yo no voté a Milei. Esto se los digo para finalizar ya el video, para no hacerlo demasiado extenso. Ustedes saben que yo no voté a Milei, o mejor dicho, mi candidata era Bullrich. En el balotaje entre Massa y él lo voté a él, obviamente, pero no lo voté por convicción, sino más en contra de Massa. Mi candidata era Bullrich. Yo les voy a decir dos cosas. En primer lugar, no creo que Bullrich, pese a que tenía a Melconian con un plan económico que dicen que era más o menos parecido a que Sturzenegger también tenía que ver en ese plan, que en realidad el plan que le presentó el de la ley ómnibus era para Patricia en un principio. Bueno, incomprobable porque eso no pasó. Pero yo creo que Patricia está muy bien donde está en el Ministerio de Seguridad, porque en ese rol está perfecto. No sé si hubiera sido tan buena presidenta o si hubiera animado a las cosas que se está animando Milei. Eso por un lado. Y segundo, yo les voy a decir que insisto y sigo pregonando que a mí me parece, en primer lugar, que es un tipo honesto. Segundo lugar, que sabe y sabe mucho. Tercer lugar, tiene muy buenas perspectivas porque está bien rodeado de hacer un buen gobierno y sacarnos de donde estamos. Así que yo creo que hay que darle todo el crédito al tipo. Por supuesto hay que ponerle la lupa y fijarnos si realmente va a hacer las cosas bien. Y si no se desvía en algún momento, porque el poder marea, y ver si todo lo que él propone también está en materia de discusión. No todo es tan lineal y tan perfecto. Pero el tipo tiene muy buenas ideas. Y yo lo veo como una persona sumamente honesta. Yo creo que es el mejor presidente que pudimos tener después del desastre que había sido el kirchnerismo. Y para finalizar, todo lo que él propone es todo lo que los argentinos pedíamos a los presidentes desde hace años. Y les voy a decir lo último. Pasó una cosa insólita, que yo no la vi nunca.
vi que si la encuentro la voy a poner al final del video, una vidriera donde había un televisor y había gente agolpada escuchando el discurso del presidente. Yo eso no lo vi nunca. Tiene todo para ser un gran presidente, Milei. Esperemos que lo sepa aprovechar y esperemos que lo dejen gobernar, porque ya les tocó el culito, por ejemplo, a los sindicalistas. Ya le tocó el culito a algunos políticos que no quieren cambiar sus beneficios personales en pos del beneficio de la sociedad. En otra parte también lo dijo y eso no lo puse. Entonces vamos a ver si lo dejan. Creo que tiene un gran respaldo. Vi mucha gente aplaudiendo. A ver, la cámara fue medio caprichosa, ¿no? La cámara yo veo que siempre enfoca más o menos al mismo lugar. Pero cuando hace planos más abiertos, yo veo como que hay mucho aplauso de diversos lugares. O sea, aplauden acá, pero aplauden allá atrás. A lo que yo voy es que no creo que sean del mismo partido. Yo no los conozco a todos los legisladores, así que no puedo saber cuántos se extienden en las bancas. Pero yo veo que aplauden aquí. Dejemos de lado las tribunas porque estaba repleta de manifestantes a favor de Milei, cosa que yo pensé que iba a haber más gente en contra. En las tribunas no hubo. Pero yo veía que aplaudían de acá, que aplaudían de acá, que aplaudían de acá. O sea, dejemos de lado los que son ministros, dejemos de lado los que son de la Libertad Avanza, los legisladores. Pero yo veía de varios lugares que aplaudían. Así que quiere decir que había bastante gente que quizás no era de Milei, de acuerdo con lo que el presidente decía. Y ya vi varias personas como Yarlora o Macri, Jorge, que los tipos asentían con la cabeza. Quiere decir que hay un acercamiento con algunos gobernadores nuevamente. Esperemos también, hablando de eso, que el presidente baje el tono, que ya que invitó a la concordancia, a la unidad nacional, otra cosa pilla de parte de él, esperemos que no se le salte la cadena nuevamente y entienda que tiene que concordar con gobernadores, con intendentes, con políticos de la oposición. Eso sería bueno que él lo entienda para que pueda llegar a buen fin. Hasta acá el video sobre lo que dijo Milei ayer. La verdad que espero que les guste el video porque fue muy largo de hacer. Hay que editar, sacar, poner. Fíjense, si son observadores, que las anteriores partes mías salgo de día y ahora ya es de noche. Me llevó toda la tarde a hacer este video. Toda la tarde. Porque obviamente fueron 71 minutos de transmisión. Tenía que ver qué dejaba, qué no dejaba. Habló muy bien Milei y prácticamente no se podía sacar nada, y lo que saqué no lo saqué porque realmente estaba convencido de sacarlo, sino porque si no se hacía en serio un chorizo de 2 horas. Entonces espero que les guste, espero que aprecien el sacrificio, denle like al video, comenten, compartan, activen la campanita y suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal porque para ustedes no es nada y para mí es un montón. Chao, hasta la próxima. Y vamos, Argentina.